Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles en este día. ¿Cómo estás, José? ¿Qué tal, Mauricio? Un gusto Muy siempre compartir con bien, ustedes. saludos a todos. Saludos a todos, saludos Luz, saludos a todos. Pues hoy con un tema importante, interesante, que creo que es importante poner el acento también ahí y pues a invitar a todas las personas que nos acompañan en nuestros programas a que nos preguntemos respecto de qué es ser niño en el siglo XXI. Y esta pregunta nos surgió, quiero comentarles, a lo mejor algunas otras personas lo vieron dentro de algún post en Facebook. A mí me llamó muchísimo la atención darme cuenta que salió un reportaje en el que decía que un niño de 9 años, que era motociclista de carreras y que entrenaba continuamente en el ciclismo, que era un prodigio, así lo anunciaban, niño prodigio en las carreras de motos, pues perdió la vida, 9 años, porque tuvo un accidente, se dio un golpe en la cabeza y evidentemente, pues bueno, se fracturó y murió. Y yo de pronto me quedé pues muy desconcertada, porque lo primero que me pregunté fue, un niño de 9 años, prodigio de las motos, decidiendo algo que necesariamente implica un riesgo, no solamente en los niños, en los adultos. O sea, normalmente vemos muchísima gente adulta que se supone que tiene, eh, pues digamos, otra serie de herramientas y capacidades para tomar decisiones, que se involucran en estos temas de las motocicletas y que entonces, con una gran irresponsabilidad y a veces con responsabilidad, pues son sujetos de tener accidentes graves, por lo que representa simplemente manejar una moto. Entonces me quedé pensando, un niño de 9 años, la decisión, qué pasó con los padres, por qué no hubo un no, por qué no se cuestionó la posibilidad de que aunque el niño le gustara estar en la moto, hubiera algún límite, que se le permitieran otro tipo de circunstancias, no sé. Y entonces, pues de pronto llegué a la conclusión que son cosas que es importante preguntarnos, porque este es solo un botón de muestra de una serie de muchas decisiones que creo que se están dejando en manos de la infancia, en manos de los chiquitos, y que pues no necesariamente tienen destinos, pues bueno, favorables para ellos, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? Avanti, Mauricio. Le vas a dejar a Ok, Mauricio la palabra, nada más por aquello de que abrí con el asunto de la moto, ¿verdad? Correcto. Para que nos hables de la responsabilidad del manejo de motos, Mauricio. Ya se imaginarán por qué los que nos están escuchando. ok, sí, es una interesante reflexión porque hay muchas áreas en las cuales hemos podido ver este tipo de cuestiones y, por ejemplo, es un hecho que todos estos actores, cantantes o personas que de repente han interrumpido de una u otra manera su infancia por meterse en un asunto de este orden más profesional en lo que tú quieras, como cantantes, como actores. Bueno, vemos que cuando llegan a la adolescencia, pues no la pasan nada bien, ¿no? Tal parecería que es muy importante que justamente haya ese periodo de infancia, de niño, de juegos, de descubrimientos desde ese lugar en donde todo nos sorprende y todo es novedoso, como para que una persona pueda tener, digamos, llamémosle así, un desarrollo más con posibilidades de ser feliz, ¿no? Reitero, se me viene a la cabeza Michael Jackson o chicos así que desde pequeños empiezan a tener este tipo de disciplina como si fueran adultos. Y bueno, las consecuencias que ellos mismos con posterioridad hablan de cómo fue su vida y cuáles fueron sus consecuencias, ¿no? Y ahora vemos multiplicado esto porque en efecto me parece que tu pregunta es absolutamente pertinente. ¿Qué pasaba para que un niño pudiera hacer eso o estar en ese lugar? ¿Qué pasaba con los papás? Porque para hacer eso se requiere una disciplina en donde inevitablemente hay sacrificio. Y bueno, me parece que justamente es muy complicado pedirle sacrificios de esa naturaleza en términos de una disciplina a un niño. Eso tiene consecuencias, me parece.
Ahorita que te estoy escuchando y que hablaste de los juegos, del descubrimiento de los chicos y todo este tipo de cosas, de pronto me quedé pensando en si no hay una confusión que a veces los adultos en calidad de padres tal vez no alcancemos a ver, porque para un niño que va y sale y que va a ser artista y que sabe que llama la atención y que empieza a tener una serie de cosas que ve que son atractivas y que a los propios padres les gustan, seguramente el chico que yo estoy citando del tema de las motos debe haber sido algo parecido porque de algún lugar tendrá que haber sacado la afición para tener que estarlo ahí disfrutando. O sea, ¿hasta qué grado, no? Ese tipo de cosas, conforme las herramientas que tienen hasta el momento en que se involucran con eso como niños, no son para ellos un juego y pues por supuesto que no pueden tener los alcances para lograr identificar pues, las consecuencias de lo que eso puede ocurrir, ¿no? Me parece que lo que estás hablando es precisamente el tema aquí. O sea, Rousseau, el Juan Jacobo Rousseau, con su libro del Emilio, fue el que inventó a la niñez. Antes de Rousseau, todos los niños eran, si eran pequeños, eran larvitas humanas, las nanas se ocupaban de las larvitas humanas. Y después eran adultitos, todos con vestidos de traje, todos siempre en el sentido urbano, como replicando la cosa de los adultos. Creo que estamos regresando otra vez a ese plano, en donde se ha olvidado lo que es la infancia. Cuando Freud propuso la idea de la perversidad polimorfa, lo único que quiso mostrarnos es que no se nace niño o niña, sino que se nace en una condición en donde se va a estructurar la sexualidad como efecto de una serie de procesos de identificación. Por lo mismo, no se puede decir que un niño pueda decidir sobre su sexualidad, sobre su género, puede ir decidiendo, puede ir viendo, puede ir comprendiendo, pero esa idea de la sexualidad polimorfa lo que nos muestra es que no porque se nazcan con pene se es niño o porque se nazca con vagina se es niña, sino que es un proceso que se está construyendo y que además en ese proceso de construcción lo que me parece claro ahora es que hay muchas partes donde los adultos, especialmente los papás, se quieren borrar de su responsabilidad y se les olvida que un niño que haga cualquier delito antes de los 19 años, o sea, ante los 18 años, ellos son responsables de eso. Es decir, que este niño de 9 años en realidad podría ver que hay algo del orden de cierta cuestión imprudencial de los padres que generaron la condición de posibilidad de que un niño de 9 años estuviera frente a esas circunstancias y que hay un medio social que de alguna forma se hace cómplice de este tipo de circunstancias y donde se maravillan cuando se ponen en bailes a chiquillas que las visten como si fueran adultas y se les pone a hacer bailes sensuales y cosas así, cuando no tienen ni idea de qué están haciendo. O sea, están siendo simple y sencillamente el eco de una serie de fantasías y de fantasmas de los padres, de los adultos, de todo este tipo de cosas, de marionetas, donde estrictamente el orden de la responsabilidad tal no existe, incluso en el derecho, que la responsabilidad jurídica empieza a los 18 años. Entonces, creo que hay una parte donde estos padres que tenemos ahora, digamos, los niños de hoy son consecuencias de esos padres que de alguna forma no están ejerciendo su papel de paternaje, de poder administrar el riesgo de sus hijos, de poder intervenir, decir, a ver, tú quieres hacer lo que quieras, bien, vamos a trabajar para que eso sea posible, toda una serie de circunstancias para acompañar a los niños en ese tipo de cosas y no suponer que ya nacen con un yo, que eso es parte de la filosofía de la época, ya constituido. Yo quiero ser motociclista. Perdón, no. Nadie nace queriendo ser motociclista. Nadie nace equivocadamente con su cuerpo o correctamente con su cuerpo. Eso no existe nada de eso. La infancia es un proceso de construcción, de identificarte, diferenciarte, de ir ensayando propuestas, cosas. Entonces, está documentado en Inglaterra todos estos grupos de niños que querían ser transexuales y que después a los 16, 17 años dijeron que se habían equivocado, que era como seguir el grupo, las modas, las épocas, lo mismo que sucede con esta cuestión de ser punk
o ser todos estos etnias, neoetnias de chavitos ahí urbanos, punks, oscuros, darks, quién sabe cuántas cositas inventan, en donde no son nada, todo eso están ensayando, todo eso está ensayando, y papás donde que no están interviniendo. Entonces siento que estos niños están dando, ahora sí que están probando qué tan hondo es el río, pero con los dos pies. Y los papás siendo cómplices de eso. Híjole, qué importante esto que dijiste, porque esto de hablar de la complicidad y del eco de la fantasía de los adultos, que está ahí presente en eso. Te escuchaba y estaba pensando en que, por ejemplo, es muy fácil que nos escandalicemos cuando vemos noticias o escuchamos noticias de niños sicarios, ¿no? De chavitos de 8 o 9 años que tienen armas largas y que no tienen ni un problema en estar matando a otro y que no tienen ninguna sensibilidad de eso. Ahí nos escandalizamos, pero no nos damos cuenta que hay muchas otras cosas de las cuales estamos ahí siendo cómplices, en tanto padres que no estamos interviniendo, en tanto que estamos viendo esto que tú estás diciendo, que están ahí intentando meterse al río con los dos pies, ¿no? Y pues bueno, si nuestras fantasías se están haciendo eco de ese hundimiento que están teniendo los chicos, entonces no intervenimos o nos da miedo o no sabemos qué hacer o no queremos poner un no, ¿no? Pero cuando tenemos algo, por ejemplo, tan escandaloso como este tema de los niños sicarios, no nos damos cuenta que hay otras cosas, como esto que estábamos diciendo los motociclistas, de niños que toman decisiones, que no están listos para tomar y que van a tener repercusiones. Y entonces nos perdemos ahí en eso. Y es importante que nos demos cuenta que nuestro trabajo como padres tiene que ver con estar pendientes de eso, con que aunque haya presión del entorno, aunque haya presión de modas, aunque hayan una serie de cosas, tenemos que ser muy responsables de lo que representa que nosotros estemos con ellos. O sea, de esa guía que habrá que darles, de ese soporte. Los chicos eventualmente crecerán y tomarán sus decisiones, y esas serán de ellos, ¿no? Pero las tomarán cuando tengan que tomarlas, ¿no? Yo creo que por eso es tan importante situar el por qué justamente ahí sería un problema. Por ejemplo, este chiquito, ajá, por eso enfatizaba el asunto de, bueno, para ser un motociclista se requiere de una disciplina impresionante. Qué bueno que ese niño jugara a ser un campeón motociclista, porque qué niño no lo ha hecho, pero justamente porque no puede asumir esa responsabilidad. Si ese niño de 9 años se convierte en un niño en un momento determinado y no asume con responsabilidad un aparato que puede ir a 200 kilómetros por hora, pues evidentemente que va a ser increíblemente un arma mortal para él y para los que estén cerca, porque justamente esa responsabilidad no se da sino mucho tiempo después. Por eso los papás, por eso se habla incluso de que los niños tienen un yo auxiliar. Los padres son un yo auxiliar de los niños, porque en realidad ese es el papel en buena medida de un niño, jugar. Y hoy juegan, en la mañana juegan a ser astronautas, a mediodía son cantantes y en la noche son bomberos y está perfecto, porque justamente esa forma de jugar les permite estructurar su propio mundo. Un mundo que no tiene que ver estrictamente con el del adulto y que a veces hasta nos resulta un tanto singular que lo hagan. Justamente es la etapa en la cual no pueden asumir una responsabilidad, ni de una identidad, ni de una disciplina, porque justamente en algún punto van a seguir siendo niños y evidentemente no van a poder asumir lo que implica esa disciplina. Por eso la pregunta que también planteaba, ¿y dónde estaban los papás de ese niño? Porque en ese sentido, que un niño de 9 años pueda asumir la disciplina que implica dirigir un aparato con esas características y esa velocidad es muy complicado. Si para un adulto lo es, para un niño es mucho más complicado. Y entonces que juegue a eso está estupendo. Y que en la noche juegue a otra cosa estupendo. Qué bueno, porque insisto, es así como lo estructuran su mundo. Entonces, lo importante de esto es, no podemos dejar, hasta jurídicamente, como lo mencionaba José, no podemos dejarle la responsabilidad a ellos porque ellos no están en esas condiciones. El mundo es otra cosa a esa edad. Y qué bueno, porque eso es lo que tienen que vivir.
ya en su momento asumirán la disciplina que requiere lo que decidan ser. Pues no, En no, tanto eso no ocurre, está complicado, ¿no? Perdón, sí. sí, perdón, sí, no asumen la disciplina, pero creo que más peligroso aún esto que decía José, no hay un yo que tenga que tener una consecuencia, un algo de desarrollo que tendrá que cumplirse. Y con eso, pues, no asumen la responsabilidad de lo que representa para ellos y para los otros, ¿no? Y eso es bien importante que lo tengamos claro, porque creo que de pronto está esta idea en la que pensamos que van a tener un desarrollo, van a ir creciendo, van a llegar al punto en el que tienen que llegar, y entonces nosotros estamos encantados de papás que los niños están haciendo lo que a nosotros nos gusta. Esto que decías, José, del eco de las fantasías de cada uno de los padres, ¿no? Y entonces no nos damos cuenta que ahí se está gestando algo que no necesariamente va a tener un desarrollo como el que esperamos hasta que ya vienen las consecuencias, ¿no? Pero ecos de fantasías incluso de carácter inconsciente. O sea, yo creo que puede haber muchos papás que se sorprendan de que sus hijos quieran una elección de género y dicen, pero yo nunca lo quise. Y sí, sí lo quiso, nada más que no fue muy consciente. O sea, generó condiciones para determinar ese tipo de circunstancias. Y me parece esto importante porque, o sea, se está negando todo el territorio de la subjetividad. O sea, lo que se les está robando a los niños es la infancia, porque se les quiere considerar como si nacieran con un yo. Y entonces lo que estos padres supuestos hacen, digo supuestos porque en realidad eso es precisamente no ser padre, o sea, porque el padre lo que tiene que hacer es intervenir en ese tipo de cosas, pero nacen con un yo completo donde supuestamente ya tiene todas las condiciones de que quiere ser motociclista, Capricornio, Piscis, no sé qué, toda una serie de cosas, y entonces lo que hacen los papás es respetar eso. Pues digo, esto es incluso, o sea, si lo piensan, es antes de Rousseau. Pues hemos ido, pero súper para atrás. O sea, estamos en una idea donde los niños ya están viendo otra vez como adultitos, o sea, como si nacieran con un yo, y entonces la responsabilidad de los papás es ser consecuentes con el yocito de su hijo, que no nace con yo, se iba a ir edificando. Pero entonces, esta manera de complicidad en donde son papás muy cools, ¿no? Porque pueden comprender esta cuestión del niño, y entonces si su vocación es motociclista, ¿quién soy yo para frenar esa vocación? Si es que todos estos rollos de papás supuestamente comprensivos que no están ejerciendo su papel de paternaje, de poder decir, ¿sabes qué? No, corazón, eso, no, no ahora. Vamos a ir trabajando esto para que tengas, que es un niño que tenga mayores elementos para poder normar un criterio. Por eso se considera adulto una persona con 18 años y se le da la posibilidad por ejemplo, de manejar a partir de los 16, porque se considera, porque el coche es un instrumento que puede ser mortal. Entonces, esa idea donde se cree que ya se tienen los suficientes elementos como para normar un criterio que se le considera adulto. Y aquí estos chiquillos, o sea, antes de los 18, pues están en un proceso de construcción de 27,000 cosas, en donde tendría que haber padres, que no hay, y tampoco hay niños, porque ya están vistos como adultitos con su yo acabado, y entonces lo que hacen los papás es este juego de ser bien tolerantes, transigentes, con eso que pues los pobres chiquillos están experimentando, metiendo los dos pies con el río, ¿no? Pues sí, Y donde, insisto, de verdad, es notable todos estos niños que entraron en este tipo de disciplinas previas a que tuvieran una edad, digamos, ya cuando menos adolescente, esos niños que tienen que entrar o que entran a veces muy forzadamente a este tipo de disciplinas, vean las consecuencias. Y yo insisto, lo interesante de esto es que ellos hablan de esas consecuencias. pues sí. Pues me parece que ha sido un programa muy interesante. Les invitamos a que piensen en estas consideraciones que hemos puesto el día de hoy y pues bueno,
que pensemos esto que estaban señalando, ser niños en el siglo XXI y a lo mejor un retroceso a ser niños en el siglo XVIII. Así es que, pues muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias, José. Siempre un enorme gusto compartir con ustedes. Que tengan un enorme día. Bye bye.